En enero de 2015, los astrónomos de Caltech Konstantin y Mike Braun anunciaron una nueva investigación que proporcionó evidencia de un planeta gigante que traza una órbita alargada e inusual en el sistema solar exterior. 50 años después, aterrizamos en el planeta X en lo que se pensó que sería la primera vez. Las misiones finalmente fueron abandonadas cuando todo lo que se decía que se encontraba en el planeta X fue una decepción. Esta es una carta que fue descubierta en el cuerpo asesinado de una joven que llegó a la orilla de la playa de Jersey la semana pasada y que terminó en mis manos. Querida Robin, cuando comencé mi carrera, nunca pensé que algún día te enviaría esta carta. Sé que ha pasado un tiempo desde que morí. Me aseguraré de que solo recibas esto una vez que estés a salvo, pero quería que supieras por qué no estoy contigo en este momento. Según recuerdo, esto es lo que pasó. La sala de comunicaciones quedó en completo silencio mientras el comandante Morris daba su último paso sobre la superficie del planeta X. Esta era la misión más importante en la historia de la humanidad. La raza humana dependía del resultado de esta misión, por lo que todos esperaron pacientemente mientras veían la señal del comandante enfocarse en su propia bota. Deberías haberlo visto. La gravedad era tan intensa que era como la atracción de un imán. Se le podía oír respirando profundamente, y en las pantallas aparecía un enorme, denso y nuevo bosque. Me siento como en casa, dijo finalmente. Todos estallaron en aplausos. Algunos se dieron la mano, otros se abrazaron aliviados mientras la tripulación de astronautas comenzaba sus actividades en las pantallas. Me quedé allí asombrado. Lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando llegó el momento de la sesión informativa, salí de la sala acompañado por mi jefe. Por primera vez, parecíamos mejores amigos y íbamos a informarle al presidente sobre nuestro éxito. Nunca jamás hubiera imaginado lo que estábamos a punto de descubrir. El primer paso fue tomar mediciones del aire y asegurarse de que la atmósfera, la presión y los componentes del aire fueran lo suficientemente buenos para que los humanos vivieran. Casi se podía decir por la vegetación que rodeaba la tripulación, con cada pantalla de la habitación emitiendo una luz verde. Era más débil que la luz de la Tierra, no solo por la órbita del planeta, sino también por el estado actual de la Tierra. Hasta ahora, espero que lo hayas logrado. En ese preciso momento, la tripulación estaba aproximadamente a la distancia de Júpiter de la Tierra, por lo que el planeta estaba un poco más frío, pero el hecho de que fuera 10 veces el tamaño de nuestro planeta ayudó. Regresé a la habitación horas más tarde, solo para ver al comandante quitarse el casco y aspirar por primera vez aire extraterrestre. Es como estar en casa, dijo, girándose la cámara hacia el resto del equipo, cada uno de ellos quitándose sus cascos vacilantes y mostrando una sonrisa nerviosa al sentir el aire. Debido al movimiento del planeta X, los días eran algunas horas más cortos que los de la Tierra, y la única luz con la que la tripulación tenía para trabajar era la luz del refugio que construyeron. El segundo día comenzaron a explorar, lo que duró algunos días. Oh, Robin, me sentí como un niño otra vez, mirando todo lo nuevo por primera vez. Todos los árboles parecían nuevos, toda el agua parecía fresca aunque no había ni una nube en el cielo. Podría haber visto esas pantallas por el resto de mi vida. Nuestro nuevo hogar iba a ser absolutamente maravilloso. Fue al cuarto día cuando algo inesperado apareció a la vista. No pudimos comunicarnos directamente con el equipo, porque lo que estábamos viendo era una transmisión que ya tenía unos 3 días. Todo lo que podíamos hacer era mirar, mientras una extraña formación se reflejaba en la luz del sol en el suelo a unos 100 pasos delante del comandante. Al principio nadie podía creerlo. El comandante no se había dado cuenta, supongo que estaba observando el resto del paisaje y más preocupado por dónde irían sus pies, pero en la habitación todos estaban perdiendo la cabeza. Todo lo que quería hacer era levantar un teléfono y llamarlo, pero obviamente eso no era posible. Así que todos esperamos impacientes hasta que finalmente lo vio. Podíamos oírlo llamar a los demás y juntos caminaron lentamente hacia lo que fuera que fuera.
No estoy seguro de cómo decir esto, pero lo que vimos cambió todo, para siempre. Ciertamente cambió mi vida. En esa cámara, había una puerta de metal oxidada que miraba hacia el cielo, y la mejor parte es que tenía marcas. Me negué a creerlo entonces, pero no me atrevería a dudarlo ahora. Era lo que parecía una escritura egipcia antigua. No era exactamente una coincidencia, pero el parecido era tal que nadie podría haber argumentado lo contrario. También había dibujos como los jeroglíficos que se han encontrado en la Tierra en todo el mundo. ¿Significa esto que nosotros, los humanos, hemos estado en este planeta antes? ¿Significa que alguien de este planeta nos visitó? Y si es así, ¿por qué no viven ahora en el planeta X? ¿Qué les pasó a ellos? Después de mucho debate y fotografías, el equipo decidió levantar la puerta. Fueron necesarios 4 para hacerlo moverse, pero en la sala de comunicaciones no prestábamos demasiada atención. Todos estaban ocupados tratando de darle sentido a las cosas que acabábamos de ver. No podía apartar los ojos de las pantallas y nunca olvidaré lo que vi. Al principio solo había oscuridad. Parecía casi como si la luz del sol estuviera siendo absorbida por la nada, pero algo brilló rápidamente en la distancia. Casi me quedé sin aliento en ese momento. Por alguna razón, comencé a tener muchos recuerdos de las películas de Alien y no me gustó. El comandante apuntó con una luz al interior y no era más que un largo túnel. A mi alrededor, todos los demás volvían a prestar atención a las pantallas, pero nadie sabía lo que estábamos mirando. En el interior, el túnel estaba completamente marcado con el mismo tipo de símbolos y escritura que antes. También había fotografías que parecían contar historias. Las mismas historias que hemos visto antes en la Tierra. Naves espaciales flotando sobre el suelo, una figura como un dios en la cima de una pirámide con pequeñas figuras alrededor. Había cientos de estos, pero Robin, sabemos que este planeta tarda alrededor de 3600 años en orbitar alrededor de nuestro Sol. Esto coincide con casi todos los misterios sobre esa época en la Tierra. Explica toda la tecnología que hemos visto en la antigüedad de la Tierra hasta ahora. Quería escribir sobre esto. Compártelo con el mundo, pero ya sabes lo que sucede cuando descubres algo que demostrará que todas las personas poderosas están equivocadas. A medida que la tripulación avanzaba por el túnel, seguí tratando de comprender más y más a los personajes en las paredes de ese túnel irregular, pero perdí el hilo de mis pensamientos cuando después de aproximadamente media hora de zancadas constantes, el túnel se abrió en un lugar indescriptible. Ojalá hubieras estado allí. Al principio, parecía como si el equipo hubiera caminado hacia la nada, como si hubiera un espacio hueco gigantesco en su interior, pero no pasó mucho tiempo hasta que de alguna manera, con el ligero toque de una de las linternas, todo el lugar se iluminó. En esa cueva infinita, bajo el suelo del planeta X, aparentemente tranquilo y desierto de vida humanoide, descansaban los restos de posiblemente la civilización más grande y avanzada que la humanidad haya visto jamás. Pensé que conocíamos nuestras raíces, Robin, pero estaba equivocado. Tan pronto como lo vimos, supimos que acabábamos de ver la parte más antigua de la historia de nuestra civilización, y que debía haber mucho que aprender. Ojalá hubiéramos podido observarlo por más tiempo. Ojalá hubiéramos podido aprender más. Ojalá hubiera podido aprender más, pero lo que voy a contarles probablemente sea otra cosa que hizo que me mataran. Recuerde, si está escuchando esto, cuídese la espalda y nunca le diga a nadie lo que sabe. Si lo haces, díselo a todos al mismo tiempo y pruébalo antes de que puedan detenerte. En ese momento, mientras tratábamos de ver que acababa de encontrar la tripulación y tratábamos de descubrir cómo encajaba esto en todo lo que sabíamos hasta ahora, de la nada, uno de los miembros de la tripulación comenzó a gritar. No fue un grito ni un llanto, fue un chillido ensordecedor que solo podía significar que se estaba muriendo. De repente, todos los ojos se volvieron hacia su pantalla, pero lo único que pudimos ver fue humo saliendo de él. La cámara del comandante se volvió hacia el compañero de tripulación y vimos que algo que no podíamos ver,
estaba carcomiendo su traje y su piel. Rápidamente nos dimos cuenta de que había sido alcanzado por una especie de gas que salió de la pared, pero nadie podía hacer nada. En menos de un minuto, había pasado de ser un ser humano perfectamente normal a una cosa con apariencia de zombi que chillaba y lloraba. Luego a un esqueleto y desapareció. Fue entonces cuando escuchamos algún tipo de llamada, esta vez desde algún lugar dentro de la ciudad subterránea escondida. El comandante volvió a girar hacia el abismo y el silencio desapareció por completo. Ahora, la ciudad parecía estar ganando algún tipo de luz, y en la distancia, se podían ver sombras corriendo a tal velocidad que no podíamos decir qué diablos estaba pasando. En medio del pánico, mientras escuchábamos lo que el equipo estaba discutiendo hacer a continuación, comenzamos a notar la cantidad de cuerpos en lo más profundo de la ciudad oculta, pavimentando sus pisos. Debía haber cientos allí abajo exactamente como nuestra tripulación, pero ¿cómo? ¿Cómo llegaron ahí? Es imposible que hubiera otras misiones como la nuestra. Al menos eso pensé. Ahora sé que no era imposible en absoluto. Cada equipo estaba siendo enviado para recuperar un poco más de información cada vez, Robin. Ese equipo que estaba viendo en la pantalla era simplemente otro medio para lograr un fin, y se suponía que debíamos aceptarlo en nombre de la ciencia y la evolución humana. Lo vi todo y no lo podía creer. A medida que los gritos que resonaban por la ciudad se acercaban, y la tripulación comenzó a entrar en pánico y salir corriendo del túnel, pude sentir mi corazón latiendo con fuerza por ellos. Era como una película de terror en la que te conectas completamente con el héroe, que ya sabes que no saldrá con vida. En algún lugar entre el pánico y el desorden, lo que sea que provocó el grito se llamó Banshee. Eran demoníacos y chillaban como muertos. Observé cómo los miembros restantes de la tripulación trepaban por el túnel, tratando de mantenerse en pie mientras corrían, porque aún no estaban acostumbrados a los niveles de gravedad. El horror en los rostros de todos es algo que nunca podré describir. Cada vez que el comandante miraba a su alrededor, su respiración se hacía cada vez más intensa. Podía ver a las Banshees negras acercándose. Al final me di cuenta de que no eran monstruos en absoluto. Tal vez lo fueran ahora, pero uno de los más cercanos era el miembro de la tripulación que acababa de morir ante nuestros ojos. Ahora, él era un zombi corriendo hacia la tripulación rodeado por más de estas cosas negras que ahora suponía que eran viejos miembros de la tripulación, y nada lo detenía. Cada vez que el comandante volvía a mirar hacia adelante, podía ver la luz al final del túnel acercándose cada vez más. Fue impresionante en el peor sentido de la palabra, Robin. Justo cuando estaba a punto de llegar a la superficie, se escuchó un último chillido y la imagen y el sonido se congelaron. Después de aproximadamente una hora, volvió por solo 4 segundos, antes de cortarse definitivamente. Todo lo que vimos fue que la cámara todavía estaba colocada en el comandante, y que su cuerpo estaba siendo arrastrado de regreso al barco. Intentamos avisar a nuestros superiores, pero rápidamente nos dimos cuenta de que ya sabían lo que estaba pasando. Nos dieron 2 opciones. Sigue trabajando con ellos y jura guardar secreto, o simplemente vete. Sabía que si me iba, no pasaría mucho tiempo antes de que salieras publicando folletos perdidos para tu padre. Así que decidí quedarme y tratar de aprender más sobre lo que está pasando. Hasta ahora, hemos aprendido que este es un lugar inteligente de alguna manera, pero que no podría haber hecho las marcas por sí mismo, por lo que las 2 teorías principales iniciales siguen vigentes. O los humanos estuvieron allí antes y construyeron este lugar que al final los mató, o quien estuvo allí nos visitó, nos enseñó cómo convertirnos en una civilización y dejó este lugar atrás. Pero no puedo soportarlo más, Robin. No puedo soportar ver más de esto. Y hay nuevas tripulaciones que llegan cada vez más rápido para tratar de aprovechar parte de la órbita del planeta, mientras todavía se acerca lo suficiente, pero cada vez que vamos allí, parece que lo que sea lugar donde está, se vuelve cada vez más avanzado. Crea criaturas mejores y más capaces a partir de humanos como tú y como yo. Les escribo esto hoy porque una de nuestras naves acaba de indicar que regresará a la Tierra.
Nunca hemos ordenado algo así y no tenemos ningún equipo activo allí en este momento. Me temo que han aprendido a manejar nuestra maquinaria. Temo que vengan hacia nosotros y no estoy seguro de que alguien esté preparado. Te escribo esto para que puedas ser el denunciante para mí. Lo siento mucho, pero si has recibido esta carta, significa que me he ido. Significa que me han eliminado. Mi querida Robin, nunca quise ponerte en esta situación y nunca pensé que este sería mi fin. Pero estoy atrapado aquí y no creo que salga con vida. Por favor, que todos sepan que el planeta X no es nuestro nuevo comienzo. El planeta X es lo que nos llevará a la extinción a través de nuestra codicia. No se lo digas al medio ni al presidente. Díselo a toda la gente al mismo tiempo, pruébalo y no confíes en nadie más. Te amaré por siempre, mi pajarito libre. Papá.